Bueno, vamos a orar y comenzamos. Padre amado, te damos gracias, te bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda darnos sabiduría y entendimiento en este momento para comprender tu palabra, Rey, y que sea tu Espíritu Santo también escribiendo tu palabra en nuestros corazones. Te pido que renueves nuestro entendimiento y que puedas circuncidar nuestro corazón para que tu Espíritu Santo, su poder, su amor, su misericordia habite en nuestros corazones, Rey. Te pido, papá, por cada una de las personas que se van a conectar, que seas tú trayendo también entendimiento, sabiduría, inteligencia, y te pido que reprendas cualquier obra del enemigo que quiera venir a perturbarnos, Rey. Nos ponemos delante de ti, delante de tu presencia, para que seas tú fortaleciéndonos y para que seas tú también trayendo humildad en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Amén. Amén y amén. Bueno, les comparto que hoy vamos a comenzar con un tema súper interesante que es el tabernáculo. Y me cuentan si alguien sabe qué es un tabernáculo. Pueden abrir los micrófonos y cuéntenme qué conoce cada uno del tabernáculo. Es un tema súper extenso y muy bonito dentro de la palabra. Este es el tabernáculo, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Fíjense que es una carpa o una tienda que Elohim ordenó que se debía construir en el desierto. Tabernáculo básicamente es un lugar de encuentro con el Eterno. Les pido que, si pueden, escaneen por acá este código o tómenle fotico y ahí van a poder entrar en lo que es la página web donde tenemos todo el contenido que hemos grabado, que hemos compartido, enseñanzas, estudios. Se los voy a mostrar un momento por acá. Sí, ya, bueno, me avisan si ya lo pudieron haber tomado. Este es una página, aquí tenemos para ingresar al discipulado, aquí nos va a llevar el grupo de WhatsApp. Tienen por acá algunas publicaciones recientes como identidad, cómo ser libres del pecado, cómo ser llenos del Espíritu Santo, el amor que sana. Falta actualizarlo, tenemos todo el estudio de Oseas por acá también. Me falta todavía subir más enseñanzas que ya están grabadas, pero pues tengo que editar y subir. Tenemos una palabra de juicio y restauración para Colombia, es toda una enseñanza acerca de la restauración, que está en YouTube. Tengo también un PDF con toda la palabra que el Padre me ha compartido, me ha dado para Venezuela. Tenemos acceso al grupo de lugar de encuentro, al canal de YouTube, al Instagram y a un grupo de Telegram. El grupo de Telegram es chévere porque cuando uno sube contenido en grupo de WhatsApp y te sales o cambias de teléfono, una persona ingresa nueva, no puede ver el historial, pero en cambio el grupo de Telegram sí, queda prácticamente todo grabado y hay bastantes recursos y enseñanzas que ya están en el grupo, por si quieren unirse. Tenemos un blog también, donde hablamos de perdón, sanidad, luz, paz, y también tenemos algunas enseñanzas acerca del perdón en un podcast. Entonces, les comparto eso por acá. Bueno, ese es el QR, por si quieren lo revisan y pueden ir ingresando o revisando la información que está allí. También hay otro QR por acá, que es para unirse al grupo de WhatsApp. Entonces, están invitados. En el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp tratamos de mantenernos al día, si es un poco más movido que el de Telegram, y ahí tratamos de tener más información.
sobre todo lo que es el discipulado, aclarar dudas, hablar de la palabra, poder compartir más acerca de los estudios. Importante que puedan encender sus cámaras, ¿vale? Tomar nota de lo que vamos a conversar. También que puedan eliminar cualquier distracción. Levantar la mano si tienen dudas. Y por último, comprobar todo por la escritura. ¿Vale? Déjenme ver si hay más gente accediendo. Listo, entonces volvemos al tema, ¿no? El tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Una tienda. Una tienda que el Padre mandó a construir desde el desierto. La tienda consta de 3 partes. Está el atrio, que es el patio, el lugar externo. Luego del atrio vamos a conseguir el lugar santo. Y luego del lugar santo vamos a ver el lugar santísimo. ¿Cómo es ese orden? El pueblo, cuando venía, habían varias convocatorias. Habían 3 que eran que todos debían peregrinar a Jerusalén, donde estaba el tabernáculo. Perdón, ese momento del templo, en ese momento del tabernáculo, luego fue en el templo. Pero habían 3 santas convocatorias que las personas tenían que ir. Todo Israel tenía que ir y presentarse delante del Padre. Entonces, ellos estaban acá en toda esta parte del patio. De hecho, esta pared de acá que vemos aquí era mucho más grande. Ya más adelante lo vamos a ver. Y todo el pueblo podía acercarse hasta el atrio. ¿Quiénes podían entrar en la carpa? Solamente los sacerdotes tenían acceso a el lugar donde estaban los panes, el incienso y la menorá o el candelabro de 7 brazos. ¿Qué representa cada uno? Ya lo vamos a ver. Todo el tabernáculo apunta hacia Jesús, hacia Yeshua. Es una figura, una sombra de lo que iba a ser el Mesías. Y el lugar santísimo solamente entraba uno de los sacerdotes, es decir, el jefe, el sumo sacerdote, o el Cohen Gadol, como se le llama. Uno solo podía atravesar, fíjense, esta cortina que ven aquí. Al pasar esa cortina, la persona entraba al lugar santísimo. Entonces hay un tema por acá. El lugar santísimo no podía entrar todo el mundo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se le colocaba una cuerda o una especie de, incluso tenía como una cuerda, o a veces tenían como unas campanas o algo que hacía como un cierto ruido, porque si el sacerdote entraba, el sumo sacerdote, perdón, entraba al lugar santísimo, acá, atravesando el velo, en pecado, había un problema, moría. Porque sobre estas alas de los querubines estaba la presencia de Dios. No es como en este momento que la presencia de Dios está en todo lugar, sino que la presencia de Dios solamente estaba en ese lugar santísimo. Entonces, si el sacerdote entraba en pecado, teníamos un problema. El sacerdote moría. ¿Qué hacía el sacerdote? Antes de entrar, hacía expiación o sacrificio por sus propios pecados y por los del pueblo. Luego de ese sacrificio y toda una preparación previa era que él podía entrar. Entonces imagínense todo lo que tenía que ocurrir para poder estar delante de la presencia de Dios. No es como ahora que nosotros de repente oramos, no es como ahora que simplemente podemos tener la presencia de Dios en todo momento, incluso dentro de nosotros. Y no pasa nada. Anteriormente no era así. Esta es como una imagen un poco más exacta del tabernáculo. Fíjense, las personas entraban por la puerta que está acá a la izquierda, traían sus ovejas, sus corderos, se hacía el sacrificio en este altar que estaba acá. Luego de este altar, ellos procedían y se hacían un lavado en la fuente de bronce. O sea, entras
altar de sacrificio, fuente de bronce. Y este paso a paso lo tenía que hacer el sacerdote, los sacerdotes, para poder entrar al lugar santo. El lugar santo por dentro es algo similar a esto. Imagínense que venimos de derecha a izquierda, ¿sí? Venimos de la derecha, pasamos por el altar del holocausto, del sacrificio, por la fuente de bronce donde se lavaban y entran al lugar santo, este cuarto que está a la derecha. Está la mesa, está el candelabro y está el altar del incienso. Aquí está el sacerdote. Solamente los sacerdotes entraban acá, ayudaban al sacerdote a lavarse, al sumo sacerdote, le secaban los pies, presentaban los panes, todo. Todo este paso a paso lo había establecido el Padre Celestial para que pudiesen ellos entrar a su presencia. Entonces el sumo sacerdote atravesaba esta cortina que está acá, y cuando atravesaba esa cortina entraba en el lugar santísimo, y esta es el arca del pacto. Hay que tener cuidado, muchas personas, para defender la adoración a imágenes, la idolatría, que es un pecado grave delante del Padre, dicen que el sacerdote se arrodillaba delante de los querubines. El sacerdote se arrodillaba delante de la presencia de Dios. Los querubines eran simbólicos. Él no estaba pidiéndole al querubín, ni estaba rezándole a un querubín, ni estaba pidiéndole un milagro al querubín que estaba acá. Simplemente estos querubines son sombra de lo que hay en el cielo. Entonces, estos querubines eran lo que menos le importaba al sumo sacerdote. No eran objeto de adoración, ni de reverencia, ni de veneración. Estos querubines simplemente asemejaban la presencia de ángeles que están en el cielo. Y el Padre está sobre ellos. Entonces el sacerdote se postraba delante de la presencia del Eterno, no delante de los querubines. ¿Vale? No había una adoración a los querubines ni una veneración a los querubines, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué había en la caja? En el arca del pacto, debajo de la tabla donde están los querubines, estaba la vara de Aarón, que reverdeció. Estaban las tablas de la Torá, de la ley, estaban allí dentro. Entonces, este cofre era lo más preciado, digamos, el objeto más santo. Cuando digo santo, es apartado y consagrado para Dios. Esta arca incluso se la robaron. Hubo una oportunidad que una persona la tocó y murió, porque esta arca solamente la podían tomar algunos de la tribu de Leví. No podía tocarla prácticamente nadie. Vamos a ver más o menos una vista de lo que es el tabernáculo, ¿vale? Les pregunto, ¿ustedes escuchan el audio del video? Ok. Igual solamente están hablando sobre el paso a paso que el padre dijo que construyese. Madera de acacia, cortinas de color púrpura, carmesí, estaban forradas de oro. Y el velo hacía una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Súper importante. Fíjense que el velo no tiene forma de abrirse así, ¿no? El sumo sacerdote debía entrar como por un lado del velo. Hay un tema aquí interesante con el velo, lo vamos a ver más adelante. Ahí estamos viendo el arca del pacto, ¿sí? Este es el lugar santo. Vemos los panes a la izquierda y
y a la derecha vamos a ver el candelabro. ¿Qué representa el candelabro? El Espíritu Santo. ¿Qué representan los panes? La palabra. ¿Qué significa? No hay una luz externa que ilumine los panes. La única luz que iluminaba estos panes era la luz del candelabro. Es decir, no hay otra revelación externa, aparte de la que el Espíritu Santo haya dado, que nos enseñe su palabra. ¿Sí? Lo único que ilumina los panes o la palabra es la presencia del Espíritu Santo. No hay luz externa, no hay una abertura en el techo para que entre luz, no. Dependían de la luz del candelabro. Eran cortinas de lino fino, ¿sí?, con colores azul, púrpura y carmesí. Todo cubierto de oro, las columnas cubiertas de oro. Entonces, eso es más o menos cómo estaba formado el tabernáculo para la época. Vamos a ver ahora qué significa tabernáculo. En hebreo tiene varios significados, pero hay unos dos que resaltan, ¿no? Está el Mishkan. Mishkan significa residencia, tabernáculo, cabaña, casa, cortina, habitación, morada o tienda. Y Ohel era una tienda de campaña, puede ser una cabaña, un campamento, una casa, una cubierta, un hogar, una morada, también un tabernáculo. Habían tabernáculos en el desierto que eran temporales. Es decir, los levitas desarmaban el tabernáculo, lo armaban. Si el padre decía avancen, avanzaban, volvían a armar, volvían a desarmar. Pero el padre quiso establecer su presencia con nosotros perpetuamente. Es su anhelo, es su deseo, ¿no? ¿Qué es el tabernáculo? Bueno, hay varias definiciones. Es un lugar de encuentro con Dios, con Yahweh, con su pueblo. En hebreo, como les dije, puede llamarse Mishkan o morada, pero es un lugar de encuentro con Dios. Era el propósito del tabernáculo. Dios siempre quiso habitar con el hombre. Esa era la idea principal desde el jardín del Edén. Él pudiese habitar con nosotros. Eso está en Éxodo 33. Un momento, Éxodo 33:7. No sé si alguien tendrá la cita a la mano que la pueda leer. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscara a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Bien. Esa era la intención. El tabernáculo, la intención del tabernáculo incluso era que estuviese dentro del campamento. Lo que pasa es que pasaron varias cosas y el padre tuvo que sacarlo del campamento. Pero su intención era que estuviese allí con nosotros. Ese es el verso 7. Vamos a ver el 9. El 9 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Yahweh hablaba con Moisés. O sea, fíjense eso, Moisés entraba en el tabernáculo y enseguida la presencia de Dios bajaba, descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo y Yahweh hablaba con Moisés. Y el otro es el verso 11. Y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esto es algo tremendo porque sabemos que el padre escoge a Moisés para hablar con él, para liberar al pueblo, para transmitirle el mensaje, pero hay algo muy tremendo. El sucesor de Moisés, en este caso Josué, aunque Moisés salía del tabernáculo, Josué se quedaba. O sea, Josué valoraba
la presencia de Dios y se quedaba allí. Dice que nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Entonces, ya sabemos que el tabernáculo consta de 3 partes: atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en resumen, ¿quién me puede decir qué es el tabernáculo? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus partes? Con confianza pueden encender el micrófono. Bueno, Dios creó el tabernáculo para que fuéramos como una tienda o un sitio exclusivo para estar en morada con Él, en su presencia. Entendí que lo mandó a construir de una manera especial, con unos colores. Sí. Consta de atrio, pero no me acuerdo las otras dos que dijiste. Ok, lugar santo y lugar santísimo. Lugar santo y lugar santísimo. Y el santísimo es donde estaba allí, que tú dices que estaban los querubines. El arca con la tapa que estaba arriba, que era el propiciatorio, estaban los 2 querubines allí. Y eso que se usa mucho en Hanukkah, ¿cómo es que se llama? Ahí donde muere el Espíritu Santo, que son donde se prende la velita. No, pero se parece. El de Ah, Hanukkah es de 9 brazos. este no. No, este es de 7. El de Mm, Hanukkah sí era de 9. Y, y bueno, el de Hanukkah como tal es una celebración como para nosotros en Venezuela el 5 de julio. No es una fiesta que Dios diga, mira, estas son mis fiestas como las otras 7. Pascua, panes sin levadura, fiesta de las trompetas, fiesta de los tabernáculos. No es una fiesta sagrada como Dios estableció en Levítico 23, pero viene a darse por la liberación del pueblo cuando los griegos habían conquistado Judea. Entonces los macabeos se levantan, luchan contra los griegos, los macabeos vencen y se celebra ese día como decir un día de la independencia para los propios judíos en este caso. ok, gracias por la aclaratoria. Vamos a ver entonces Apocalipsis 21 del 1 al 3. Esto es importante porque la intención es buscar entonces al Mesías en el tabernáculo. ¿Sí? No es solamente conocer que era el tabernáculo, sino ver lo más importante, dónde está Yahshua en esto que estamos hablando. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es lo que vio Juan en visión, valga la redundancia, cuando estaba en Patmos. Estaba preso y dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Sí? Aquí ya no vamos a tener la Torá, porque dice la palabra que entre tanto no pasa el cielo y la tierra, pues la Torá sigue vigente. Pero ya aquí vemos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces aquí ya no va a haber como tal una Torá que nos instruya, porque se supone que ya estaremos cara a cara con el Padre. Porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. La vi descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él mora con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el propósito de Dios desde el principio, desde el Edén, habitar juntamente con su pueblo. Todo lo que nosotros vemos en la Escritura apunta hacia una boda. La única intención que tiene Dios con todo lo que hay en la Biblia es que nuevamente su pueblo pueda casarse con él nuevamente.
la que no era mi pueblo, la esposa, la que le dio carta de divorcio. Él quiere unirse nuevamente con su pueblo. Todo el tema de Dios y nosotros es para prepararnos para una boda. Todo lo que tú revises en la Biblia, todo lo que estudies, todo el propósito eterno del Padre es llevarnos a estar unidos nuevamente con Él. Por eso es que Él va a establecer un tiempo, un lugar, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde seamos uno con Él, donde estemos juntos, donde Él sea nuestro tabernáculo. Entonces, ¿quién es el tabernáculo viviente? Jesús, Yahshua, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con nosotros. Entonces, ¿por qué digo que no vamos a necesitar la ley o la Torah? Porque primero lo dice la misma palabra, ¿sí? Y en segundo lugar, ya vamos a estar cara a cara con Él, delante de su presencia. Ya no vamos a necesitar que nadie nos enseñe, como lo dice la Escritura. Vamos a Mateo 5:17. Vamos a leer un poco y dice, miren, no piensen que he venido para abrogar, invalidar, quitar a la Torá, la ley o los profetas. Cuando habla de la ley o los profetas, se está refiriendo a lo que conocemos como Antiguo Testamento, que no es un testamento y no es antiguo, se conoce como Tanakh. Y el Tanakh contiene justamente el Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros, y el resto que son los profetas. Están los escritos, están los salmos, los proverbios, todo eso. Yahshua mismo dice, no piensen, que todo el mundo piensa hoy en día, no piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras versiones dice para darle su correcto significado, ¿sí? Para rellenar, para satisfacer incluso, ¿no? Para poder darle el completo significado a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estábamos tal cual como ahorita. Ahorita hay 20.000 religiones y todas se contradicen. Culpo a la gente que no cree. O sea, que la verdad, si estos no se ponen de acuerdo, que son los que leen la Biblia, o sea, ¿qué va a hacer la gente ahí? La gente piensa de esa manera. O sea, la gente no se aleja de Dios porque no quieran a Dios. Es porque hay una mezcolanza de religiones, ¿sí? Entonces él vino a ¿qué? A completar, a ser completo o completa la propia Torá, como dándole su correcta interpretación, porque cada quien interpretaba lo que quería. Entonces dice, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, una yod, pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces, como en este momento vemos que el cielo y la tierra no han pasado, porque ahí están, sigue vigente. Pero llegará el momento que no va a ser necesaria, porque el propósito de la Torá no es justificarnos, no es que yo voy a ser salvo por guardar o cumplir los mandamientos, no. El propósito de la Torá es llevarnos al Mesías, y cuando ese propósito se cumpla, ya no va a ser útil para nosotros. Aunque Isaías 66 dice algo tremendo acerca de eso. Vamos a revisarlo para continuar con el tema del tabernáculo. Déjenme ver dónde está. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está hablando de los sacerdotes. Y dice, y de mes en mes, de día de reposo o de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí. Impresionante. Todavía en la Nueva Jerusalén se va a estar guardando el ir a adorar delante de él. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Quién es nuestro tabernáculo celestial? Yahshua. Él es el tabernáculo como tal. Fíjense que hay algo. Cuando Moisés comienza a erigir el tabernáculo,
el Padre le da esta instrucción, le dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. ¿Qué ha querido el Eterno siempre? Habitar en medio de su pueblo. No es como los supuestos, los falsos dioses paganos, ¿sí? Los del Olimpo, por ejemplo, los del Olimpo están por allá y la tierra está por acá y no se mezclan, ¿sí? Entonces, el Padre Celestial no es así. Él se quiere unir, Él se quiere acercar a su pueblo. Es muy diferente a la doctrina y la creencia pagana, griega, de lo que es un Dios. Incluso nosotros, en nuestra mentalidad, a veces vemos a Dios así, como un Dios lejano, que como yo fallé, me va a lanzar un rayo, ¿sí? Como si fuera Zeus. O me va a castigar, o no me está hablando, o se alejó de mí, se separó porque yo fallé. Y resulta que no, Dios no es un Dios pagano. Yahweh es un Dios que se quiere unir, que quiere habitar en medio de nosotros. Nelson dice por acá, el tabernáculo era la prefiguración del plan de redención con su pueblo. Así es. Fíjense que acá dice también, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. O sea, ese es el diseño del Padre. Él con nosotros. Siempre. Acérquense a mí, yo me volveré a ustedes. Apártense de la iniquidad, yo los recibiré. Si reciben al Hijo, me tienen a mí. Si reciben al Hijo, yo enviaré mi Espíritu Santo y habitaré en medio de ustedes. Ese es el anhelo del Padre. Y es un diseño celestial. Porque el Padre le dice a Moisés, hazte un tabernáculo, y dice, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los harás. O sea, hay un tabernáculo celestial, el mismo Yahshua, ¿sí? Hay un tabernáculo celestial que Moisés vio y lo replicó en la tierra. ¿Cuál es la intención? Que el Padre pudiese venir de alguna forma a habitar en nosotros. Aunque todavía el pecado estaba en la humanidad y nos señoreaba el pecado y éramos esclavos del pecado, Él igual quería acercarse a su creación. Entonces el Padre le mostró el diseño a Moisés. Moisés vio el tabernáculo con todas sus dimensiones. Vamos a Éxodo 25:9. No sé si alguien tiene una pregunta o algo que acotar. No lo voy a leer todo, pero les voy a hacer como un resumen mirando los subtítulos, ¿no? Aquí el Padre está hablando de Torah. Estas son instrucciones. Creemos que la Torah es algo malo, que algo que es pesado, que es una carga, ¿no? Yahshua mismo dice, mi carga es ligera. Los que pusieron carga pesada fueron los fariseos sobre el pueblo, pero la carga de Yahshua es ligera. Fíjense que la Torah habla, es como una constitución, ¿sí? Está incluso para cuidarnos a nosotros, sobre la responsabilidad de los amos y los dueños. Fíjense que es Torah, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo daña, le dará libertad por razón de su ojo. La Torah lo que hace es justicia, ¿sí? Traer justicia. Si le hiciere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. O sea, es justicia para el necesitado. No es algo malo, no es algo que nos viene a hacer daño, que es obligatorio y si no me muero, ¿no? Fíjense, es como debemos nosotros tratarnos como hermanos para que haya armonía, para que haya amor. Habla sobre la ley de la restitución, lo que se conoce como el ojo por ojo y diente por diente. Realmente es una ley de restitución. Me prestaste tu teléfono, se me cayó, te lo dañé, te lo tengo que reponer. Para que no haya conflicto entre nosotros y no haya odio. Ah, mira, es que José Miguel no me pagó el teléfono y eso que está predicando y se la de cristiano. Para que no haya odio, el Padre estableció su Torah. Entonces él comienza a darle la Torah en el Sinaí a Moisés. Recordemos que le dio primero 10 mandamientos o las 10 palabras y el pueblo se asustó. Llegó un momento que el pueblo cuando Moisés baja estaban adorando el becerro,
cuando él vuelve a acercarse a terminar de recibir la Torá completa, el pueblo escuchó el estruendo de la voz y se asustó. Entonces después Dios llama aparte a Moisés y le dice, bueno, ven tú solo y yo te termino de dar todo a ti. Entonces hay leyes humanitarias, ¿sí? Hay leyes de restitución, mira, no admitirás falso rumor. O sea, imagínate, si nosotros cumpliésemos esto, no escuchar falsos rumores de la gente, ¿sí? Habría paz. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No tiene nada de malo la Torá, ¿sí? De la palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Eso es Torá. Y él comienza a hablar de sus fiestas, las fiestas anuales. Son 3 fiestas anuales: panes sin levadura, primeros frutos y la fiesta de los tabernáculos, ¿vale? Le promete un ángel para guiar al pueblo en medio del desierto. Y ya fíjate que el pueblo que salió de Egipto ya está tomando forma. Ya tienen una constitución, ya tienen un orden, ya tienen unas regulaciones de cómo tratarse. La Torá consiste en 2 cosas o 2 puntos importantes: cómo amar a Dios y cómo amar a tu prójimo. Cómo amar mi relación con Dios y cómo es mi relación con mis hermanos. Por eso dice Jesús, de esto depende la Torá y los profetas: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No dice, en esto se resume. O sea, nos metieron en la cabeza que dice se resume. No, vamos a la escritura y dice, de esto depende. Porque no puedes resumir todo este montón de mandamientos en algo que la gente ni conoce. O sea, no, bueno, yo amo al prójimo, y vas y le caes a mentira, vas y le insultas, hablas mal de la persona. Creemos saber que es amor, pero realmente no lo sabemos. Por eso es que estamos leyendo la palabra. Dios es el que nos va a enseñar a nosotros qué es el amor. Entonces Moisés y los ancianos en el monte de Sinaí, y comienza a hablar del tabernáculo, ¿sí? Acá les dice Yahweh a Moisés, mira, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomarás mi ofrenda. Esta ofrenda que tomarás de ellos: plata, oro, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra. Todo eso era para entonces comenzar a hacer el tabernáculo. Está el arca del testimonio, habla sobre las varas, los querubines, ¿sí? La mesa. Todo está aquí en la escritura. Ya lo vamos a ver, obviamente mucho más resumido, ¿no? Habla de cómo va a ser el tabernáculo. O sea, él le dio a detalle a Moisés cómo va a construir todo, punto por punto. Se nota que es importante. Normalmente cuando yo he escuchado hablar del tabernáculo, escuchaba mucho del tabernáculo de David. Y sí, sobre todo en los equipos de alabanza, un tema con el tabernáculo de David, pero yo no podía entender cómo un tabernáculo iba a sustituir a otro si Dios lo que hace lo hace perfecto. Pero yo decía, yo no creo que Dios, habiendo dado tanto detalle con el tabernáculo que le dijo a Moisés que construyese, no creo que lo vaya a reemplazar como si ya no sirviera. Entonces comienzo a ver o sea, esto es algo dentro de lo que está en la mente de Dios, era algo perfecto. O sea, Dios lo creó perfecto en el mundo espiritual y se lo mostró a Moisés para que lo replicase tal cual. Y así lo hizo, punto por punto. Entonces está también el altar de bronce, bueno, todas las partes del tabernáculo. Lo importante es que Moisés lo hizo conforme a todo el diseño que el Padre le mostró. Entonces dice por acá en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Después que Yeshua murió y resucitó, no sé si se acuerdan, él le dice a María Magdalena, no me toques porque no he ido al Padre. Uno lo lee y ni idea, no sabemos por qué lo dijo. Pero resulta que lo que estaba diciendo Yeshua es que iba a ir con su propia sangre de cordero, sangre expiatoria de nuestros pecados, a presentarse no en el tabernáculo físico terrenal, sino en el verdadero. Que haya un tabernáculo verdadero en el cielo no quita la importancia del terrenal. ¿Qué Cristo es el tabernáculo? Yo no puedo, o de repente Cristo es la Pascua, ¿por qué celebras una fiesta de Pascua?
porque está escrito en la palabra. Y el Padre dijo que era perpetuo. No, que eso se eliminó, pues no hay un versículo que diga que eso ya está abolido. Pero el hecho de hacer o cumplir el mandamiento no va a desestimar lo que ya está, lo que figura, lo que es el verdadero, perdón. Entonces no deja de ser importante tampoco el terrenal, ¿sí? Dice que él entró al tabernáculo celestial, no entró al terrenal, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. O sea, él fue delante del Padre, el tabernáculo celestial, el verdadero, el real, el más importante, y se presentó allí con su propia sangre. Y así fue como nos redimió del pecado. Entonces vemos que hay un tabernáculo celestial, un santuario celestial, y hay uno terrenal. O había uno terrenal porque ya fue destruido. ¿Por qué? Bueno, por causa del pecado. Aquí va a ser un paréntesis y vamos a mirar esta historia que podemos evidenciar lo del tabernáculo terrenal con el celestial, ¿no? Hay un acceso al lugar santísimo que sabemos que el único que puede entrar, o el único que podía entrar antes de la muerte de Yahshua, era el sumo sacerdote. Entonces vamos a ver que aquí ya Joshua o Josué era sumo sacerdote de la época, en tiempos de Zacarías, y él entra. ¿Pero dónde entró? Él no había muerto y ascendido a los cielos como Yahshua, no. Él entró en el terrenal. Pero cuando entró en el terrenal, su espíritu, espiritualmente, estaba en el celestial. Es algo tremendo porque esto nos pasa a nosotros cuando oramos. O sea, lo que quiero es que tengamos entendimiento que cuando oramos no solamente estamos en el piso orando. No es que, bueno, estoy aquí hablando con la pared, no. Tú estás delante de la presencia del Eterno. Estás delante de Él. O sea, y eso tenemos que comprenderlo porque cuando te postres a adorar, a orar, a hablar con Dios, no estás solo. O sea, estás de verdad delante del trono de la gracia. Entonces, como les decía, hay un santuario celestial que solamente podía entrar el sumo sacerdote. Hebreos 10, del 19 al 23. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero. Vamos a pararlo hasta acá. ¿Qué está diciendo Pablo? Antiguamente, el sumo sacerdote era el único que podía entrar a través del velo del lugar santísimo, ¿cierto? Solamente el sumo sacerdote entraba delante del velo donde estaban los querubines, que ya los vimos. Pero ahora, después de la muerte de Yahshua, pasó algo. El velo, que vimos que el velo separaba el lugar santísimo del lugar santo, ese velo se rompió. ¿Cómo se rompió? Lo dice la Escritura, se rompió de arriba hacia abajo. Si tú vas a romper una cortina, tú la agarras abajo y la rompes. Pero la separación la rompió Dios. Él tomó desde arriba y rompió, y por eso el velo se rasga de arriba hacia abajo. O sea, ¿qué quiere decir? Ya con la muerte, el sacrificio de Yahshua, ya no hay separación entre Dios y nosotros. No hay ningún tipo de separación. ¿Qué nos puede separar? El pecado o el no tener el Espíritu Santo. Obviamente, si no tienes el Espíritu Santo, la persona está apartada, está separada del Padre. ¿Cuál es la cortina? Fíjense, esto que está acá atrás, obviamente esto es inteligencia artificial, pero esa es la cortina. ¿Sí? Ese es como decir el velo. Este velo, cuando Yahshua se entrega en la cruz, Él entrega su espíritu, esto se rompe. Recuérdense que en la historia, el relato bíblico dice que tiembla y el velo se rasgó. Eso representa, como les decía, que tenemos ahora libre acceso para estar delante del trono de Dios. Ya no es solamente un hombre
el sumo sacerdote el que puede entrar, sino que ahora todos podemos entrar. Así como Josué, ¿por qué está acá en el tabernáculo celestial? Porque él entró al terrenal para expiar sus pecados y los del pueblo. Pero estaba entrando al mismo tiempo en el espíritu al tabernáculo celestial. ¿Qué pasa en Zacarías 3 del 1 al 8? Vamos a buscarlo. Y esta historia relata justamente cuando Josué se presenta delante del Padre. En este momento, como estamos hablando del Tanakh, estamos hablando antes de la venida del Mesías, todavía había esa pared de división, entonces solamente podía entrar el sumo sacerdote, en este caso Josué. Me mostró el sumo sacerdote Josué. Esta es la visión de Zacarías, el profeta, ¿no? Dice, mira, tuve una visión con el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh. El ángel de Jehová es el nombre que se le colocaba a Yahshua en esa época, porque pues no se había manifestado y no se conocía su nombre, decían el ángel de Jehová. Y Hasatán o Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, ¿sí? O Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Aquí hay un debate, ¿sí? Porque dijo Yahweh a Satanás, Jehová te reprenda, está como un poco contradictorio, puede ser un tema de traducción, habría que revisarlo, ¿sí? Pero acá lo que se puede presumir es que el mismo ángel de Yahweh dijo que Yahweh te reprenda. Jehová o Yahweh ha escogido a Jerusalén. Entonces fíjense, dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Quién era el tizón? Josué, el sumo sacerdote. Dice que estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. O sea, vemos esa escena, está allí, ¿no? Josué se presenta en el tabernáculo o en el templo, ¿no? El templo en ese momento, y fíjense cómo estaba, sus vestiduras viles, sucias, manchadas, pecado, no solamente por el pecado de él, sino que representa el pecado del pueblo, porque el oficio del sumo sacerdote era presentarse y hacer expiación por sus pecados y por los del pueblo. Entonces, esta condición de pecado no solamente era la de Josué, era la de todo el pueblo. ¿Y qué estaba haciendo Satanás en ese caso? Juzgándolo. Pero vean algo, en ningún momento Yahweh escucha lo que está diciendo Satanás. De hecho, fíjense, Satanás estaba allí hablando, diciendo, acusándolo, dice aquí la palabra, y el Padre Celestial no le prestó atención. Él simplemente habló al ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle las vestiduras viles, y le dice a él mismo, Josué, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermano, en ningún lado vamos a ver a Yahweh escuchando a Satanás, que es el que nos acusa. Esto nos pasa a nosotros tal cual cuando pecamos. El enemigo está allí acusándonos, juzgándonos, a veces nosotros mismos nos juzgamos, a veces escuchamos más la voz de Satanás que la misma voz del Padre diciéndonos que ya nos perdona cuando estamos arrepentidos de corazón. Pero fíjense la escena, o sea, el Padre no le prestó ninguna atención a Satanás. Eso se lo quería compartir porque fue lo que el Padre me dio cuando estuvimos hablando de Yom Kippur, el Día del Perdón. Estaba orando en ese momento y me vino esa cita. Y es tremendo porque creemos que nosotros, pues, como sí, bueno, pequé, fallé, le fallé al Señor, me siento mal, me siento indigno, me alejo. Pero no, el Padre no está escuchando eso. El Padre simplemente, como es un arrepentimiento genuino y de corazón, nos cambia las vestiduras por amor. Fíjense lo que dice una cita que está por acá, Isaías 43:1, lo que le dice el Padre a Isaías, le dice, ahora, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob,
refiriéndose al pueblo, ¿no? Formador tuyo o Israel. O sea, te creé como Jacob, pero te estoy formando hasta convertirte en un Israel. No temas, porque yo te redimí. O sea, ya Él pagó el rescate por nosotros. Te puse nombre, tú eres mío. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Que yo, Yahweh, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aquí viene la parte que quiero compartirles. Dice, a Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía se va por ti. Egipto representa el sistema. Egipto representa el reino de las tinieblas. Él está diciendo, no temas, ya yo pagué por ti. Ya yo pagué tu rescate. O sea, si tú me fallas o no me fallas, si tú pecas, si tú haces algo contrario a mi voluntad, es algo entre tú y yo. O sea, es algo entre nosotros y el Padre. El enemigo no tiene nada que ver allí. Y está diciendo, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces me asombra porque es lo mismo que pasa acá. Dice Zacarías 3, del 1 al 8, dice, me mostró al sumo sacerdote, ¿cierto? Vamos a buscarlo por acá. Capítulo 3. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, o su nombre en hebreo, Yahoshua. Josué, o Yahoshua, era el sumo sacerdote de ese tiempo. En su visión, Zacarías ve al sumo sacerdote en la presencia de Yahweh, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y estaba vestido de vestiduras viles, ya lo vimos. Cuando dice que estaba delante del ángel de Jehová, esa frase tiene también idea de lo que les comentaba, el servicio sacerdotal, o sea, estaba cumpliendo su oficio. No es que él fue solamente orando por él o que él era un espectador, no. Él estaba también en representación del pueblo, ministrando a favor del pueblo, intercediendo a favor del pueblo, que es el oficio del sacerdote, del sumo sacerdote. Dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Sí? Y Satanás obviamente odiaba tanto todo eso, ¿sí? Sabemos que él odia y lo comprendí todavía aún más con esto. Él odia que tú te arrodilles a orar, que tú ores por otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Juzgarte. Empieza a señalarte tus propias faltas. Mira, esto lo saqué cuando estaba haciendo el estudio, investigando esto, conseguí esto en internet. Y dice, Satanás debió estar señalando esas vestiduras inmundas. Y debió declarar de manera forzada que Josué no era apto para estar delante del Señor en ese cargo. Es cierto, si dice que lo estaba acusando, ¿de qué lo podía acusar? De su propio pecado. Satanás decía, bueno, pero ¿cómo va a venir este con vestiduras viles a hablar en representación del pueblo si este está peor? Pero hay algo tremendo, el Padre simplemente eligió a Josué porque él quiso. Antes de que Josué hubiese hecho algo bueno o algo malo, ya el Padre los había elegido. Ah, que no eres apto para estar en el cargo. Ninguno de nosotros está apto para nada de eso, para ninguno de los llamados que el Padre nos ha hecho. No merecemos el llamado, no somos dignos, no cualificamos para estar allí. Pero Él en su amor y su misericordia nos llama a servirle. Todo esto, dice acá abajo, es de acuerdo al carácter de Satanás. ¿Sí? El nombre de Satanás significa el adversario o el oponente, que está siempre en contra de nosotros. Es impresionante cómo el Padre pasa todo esto por alto. Simplemente no lo escuchó. O sea, me imagino Satanás molesto, gritando, qué sé yo. Y el Padre lo ignoró completamente. Lo mismo pasa con nosotros cuando vamos delante de la presencia del Padre. Que Satanás nos acusa y nos acusa a nosotros mismos, en nuestra mente, y nos dice, no sirves para nada, eres un hipócrita, eres un falso, eres una basura, no sirve. Nosotros le hacemos caso, pero el Padre no. El Padre simplemente espera que nosotros nos acerquemos para limpiarnos nuestra vestidura. Ah, que no somos aptos para el llamado. Sí, bueno,
no pasa nada, o sea, si te portes bien, igual no somos aptos. O sea, esto es algo muy, muy hermoso, muy santo, que la única forma de que podamos ser un colaborador de Dios es que sea por su misericordia. O sea, no hay nada que podamos hacer para estar a la altura. Entonces, ya podemos ver por acá también el tabernáculo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las partes? Si vemos de abajo hacia arriba, entran por acá, llegan al altar del sacrificio, pasan luego por la fuente de bronce a lavarse y entran los sacerdotes al lugar santo. Están a la derecha los panes de la propiciación, está a la izquierda el candelabro, pasan por el altar del incienso, que son las oraciones, y luego entran al lugar santísimo. Ese era el recorrido. Y todo este recorrido solamente tipifica lo que hizo Yahshua para poder salvarnos. Vamos a verlo poco a poco. El atrio, que era ese patio externo, en el atrio estaba el altar del holocausto. ¿Qué significa? Era un altar donde pasaban todas las ofrendas, todos los animales eran sacrificados allí, se degollaban y luego se quemaban. Y era el sacrificio que te ponía, digamos, en paz con el Padre. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto pasó antes de la venida del Mesías, en nuestro tiempo Cronos, ¿sí? Todavía no se había llegado al año cuando venía el Mesías, ya todo esto había ocurrido en el tiempo Kairos del Padre. O sea, en la eternidad ya todo esto había pasado. Cuando él veía la sangre del Cordero, él ya se recordaba, era el sacrificio del Mesías. Y venía y cubría el pecado del pueblo, no lo quitaba, porque estos sacrificios no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Entonces pasaban las personas por acá con el sacerdote, recibía el sacerdote la ofrenda, degollaba al animal y lo colocaba en el altar. ¿Qué representa ese altar en nuestra vida como creyentes? Ahora vamos a pasarnos el switch, ¿verdad? De toda la historia y bueno, ¿cómo aplica esto a mi vida? Ese altar del holocausto representa el sacrificio del Mesías en la cruz, entregándose por nosotros. ¿Sí? Ahora, ya él pasó por el altar. ¿Yo también tengo que pasar por ese altar? Sí. Simbólicamente sí. Obviamente no tengo que ir a una cruz, porque ya el sacrificio perfecto lo hizo él, pero Romanos 12:1 nos habla de entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Romanos 12, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, dice Pablo a la congregación, les ruego por las misericordias de Dios, esto es un ruego, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Es un culto racional, es un culto como de la forma adecuada, es el culto que realmente es válido para el Padre. ¿Sí? No es que yo vaya y sacrifique un animal, no. Es que de verdad yo mismo me presente como un sacrificio vivo. ¿Qué otra cosa vemos acá en el altar del holocausto para nosotros? Salmos 51:17. Vamos a ver este salmo. Salmo 51, un salmo de David. Veamos qué nos dice. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es un clamor que David estaba haciendo porque quería ser purificado por amor al Padre. ¿Sí? Entonces el espíritu quebrantado y un corazón humillado el Padre no va a rechazar. Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, nuestro espíritu siendo entregado al Padre para que el fuego del Espíritu Santo sea el que nos purifique. Y Salmo 50, 14, 23.
Salmo 50, 14 y 23. Dice, sacrifica a Dios, a Elohim, alabanza, y paga tus votos al Altísimo. ¿Cómo es un sacrificio de alabanza? No es que cantemos una canción. Sacrificio de alabanza es que podamos bendecir su nombre, alabarlo, darle gracias, aún en medio de las formas, de las situaciones más difíciles que estemos atravesando. Obviamente hacerlo de forma sincera. Sí, Salmo 51, 17 fue el anterior, el que está acá. Y abajo dice sacrificio de alabanza, Salmo 50, 14 y 23. Entonces eso, sacrifica a Dios, alabanza. Se asocia muy rápidamente con ir a la congregación y tocar un instrumento y cantar y decir, estoy sacrificando. No, estamos sacrificando cuando vienen situaciones muy difíciles, cuando muere un familiar, cuando una persona pierde algo que amaba, como una persona está pasando una dificultad en el trabajo, una dificultad familiar, y en medio de la dificultad tú todavía tienes un corazón agradecido a Dios. Eso es el verdadero sacrificio de alabanza. Era 51, 17. Cierto. Gracias, Juan. Dice, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Entonces, más allá, y lo dice el mismo David acá, ¿no? Un hombre conforme al corazón del Padre, dice, porque es que tú no quieres sacrificios. O sea, estamos viendo que el sistema para tú acercarte al Padre y ser perdonado y que toda la sociedad pudiese continuar funcionando de la mejor manera, era un sistema sacrificial en el tabernáculo, con unas reglas, unas medidas, un paso a paso, todo tenía que ser perfecto prácticamente. Y David entiende en ese tiempo que el sacrificio que el Padre no quiere, que el Padre quiere es un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. Él dice, es que sí, te sacrificamos animales, pero no es eso. ¿Por qué no es eso? Porque él dice, sacrificamos los animales y seguimos llevando la misma vida de siempre. Matamos un becerro y hacemos lo mismo, y el otro año matamos otro becerro y hacemos lo mismo. No es eso. Lo que Dios quiere es algo interno, un cambio interno de corazón. Y por eso dice el espíritu quebrantado. Un espíritu que esté humillado, ¿sí? Un espíritu derribado, deshecho, desmenuzado, despedazado, incluso hasta destrozado. Y un espíritu que reconozca, por eso es que la palabra dice que los pobres de espíritu son los que verán a Dios. Que es un pobre de espíritu, alguien que reconoce su pobreza espiritual, que reconoce la necesidad que tiene de Dios. Entonces, por eso, el sacrificio para Dios, ¿cuál es? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Corazón contrito es lo mismo que quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no vas a despreciar. ¿Qué dice David más adelante? Dice, si ya tenemos esto, un corazón contrito, humillado, quebrantado, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, la ofrenda quemada, y ofreceremos becerros sobre tu altar. Pero primero es el corazón. ¿Cuál es el problema? Que el sistema religioso de la época vivía de apariencias, de lo que está acá abajo. No está mal la Torá. El problema es que el pueblo iba tras la Torá para aparentar ser santo. Pero su corazón, como dijo Yahshua, estaba lejos del Eterno. Entonces, el problema no es el sacrificio. En ese entonces, el problema no era un sacrificio de animal. El problema era que el corazón seguía igual de duro, no estaba quebrantado. Entonces, ese es el altar del holocausto. ¿Qué debemos tomar nosotros de acá? Ya entender, comprender que debemos vivir una vida rendida delante de la presencia del Padre, rendida delante de su voluntad.
conocer su palabra para nosotros entregarnos, humillarnos delante de Él. Porque el altar del holocausto tiene ese significado. Y es un paso súper importante para nosotros poder ser llenos del Espíritu. Si yo no soy humilde, si yo no tengo un corazón quebrantado, yo no soy lleno del Espíritu Santo. No puedo estar lleno. Puedes tenerlo descuidado, vacío prácticamente. Pero para ser llenos, tengo que vivir de verdad en mi corazón, buscar sí o sí, quebrantar el orgullo de mi corazón y vivir en humildad. El segundo punto, luego que se pasa ese altar del sacrificio, es la fuente de bronce. ¿Para qué servía en ese tiempo? Para lavarse las manos y los pies. Normalmente, ¿qué hacía el sacerdote? Todos los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, pasaban por la fuente, se lavaban las manos y se lavaban los pies antes de entrar al lugar santo. ¿Cómo somos nosotros lavados hoy en día? Por su palabra. Efesios 5, 25 al 26. Efesios 5, 25, 26. Maridos, amen a sus mujeres, así como Yahshua, el Mesías, amó a su iglesia, a su pueblo, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es lo que a nosotros nos hace limpios, su palabra. Obviamente con el Espíritu, estamos claros. Recuerden que en el lugar santo, lo que es el Espíritu como tal, que está representado por el candelabro, era lo que iluminaba los panes que representan la palabra. Entonces, el candelabro iluminando los panes era la única fuente de luz dentro del lugar santo. Así como ocurre acá, ocurre hoy en día. Dice que el Padre nos quiere santificar, porque nosotros somos su prometida, ¿sí? Habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es lo que Él anhela, que su palabra pueda ir limpiándonos. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo como un pueblo glorioso, que no tiene manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. Ahora les pregunto acá, ¿qué han entendido? ¿Alguna duda, algún comentario adicional? ¿Cómo vamos? ¿Aló? No los escucho. ¿En serio? Ok. Dice que ahí la quedamos bien. Bueno, hay otra particularidad que tiene también la fuente de bronce, y es que en la época no habían espejos. Entonces, se utilizaba incluso el bronce como espejo, ¿no? O incluso el agua. Y esta fuente de bronce, la intención también es que podamos ver el reflejo nuestro en esa fuente. ¿Cómo es eso? Pues la palabra como tal tiene que ser un espejo para nosotros. Eso está en 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3,
verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de el Adón, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Adón. O sea, nosotros mismos, cuando vemos la palabra, nos estamos viendo a nosotros, y ahí es cuando uno se da cuenta, hey, no estoy haciendo esto así, no me veo igual a la palabra. De mi lado hay una diferencia y tengo que acomodar esa diferencia, tengo que ajustar mi vida a la palabra. La palabra nos refleja no lo externo, sino lo interior. Entonces, cuando leemos la palabra nos damos cuenta, hey, estoy fallando en este punto, esto no lo estoy haciendo bien, esto no es correcto, estoy haciendo esto bien, también puede pasar, pero esto no. Entonces ya sé que quiere Dios que yo pueda ir mejorando. Salmo 119:9. Salmo más largo de la palabra. Se refiere en general, en todo el Salmo habla acerca de la Torá, la importancia y lo bueno de la Torá o la ley. Y dice acá, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces ya vimos altar del holocausto, pasamos a lo que es la fuente de bronce. O sea, si yo no tengo el corazón rendido en el altar del holocausto, yo no voy a cambiar. De hecho, ni siquiera voy a ver mis defectos cuando lea la palabra. Yo voy a estar bien. Entonces, por eso es necesario primero humillar nuestro corazón para después entonces poder comprender cómo estoy delante del Padre. Luego que el sacerdote hacía este camino, pasaba por el altar y luego por la fuente de bronce, entraba en el lugar santo. Vamos a mirar los utensilios del lugar santo y qué significa. La mesa del pan de la proposición. El pan era cambiado cada Shabbat. Eso demuestra que es importante la lectura continua de la palabra, porque el pan representa la palabra. Entonces, imagínate, lo cambiaban cada Shabbat. Era importante no quedarme con el mismo pan una vez al mes, una vez cada 3 meses. No, tengo que estar buscando constantemente leer. No solo leer. Normalmente nosotros leemos la Biblia. Aquí todos leemos la Biblia. Pero el tema aquí es estudiarla. Porque si no la estudiamos, pues nos va a quedar como que, bueno, sí, yo alguna vez leí eso, pero no es lo mismo estudiarla y profundizarla, que era lo que Yeshua decía, ustedes escudriñan las escrituras. ¿Y qué es lo que hacían ellos cada Shabbat? Estar constantemente profundizando en la palabra. Nelson dice por acá, la mesa también habla de Yeshua, el pan de vida. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Yeshua, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todo, prácticamente todo lo que está en el tabernáculo apunta al Mesías, incluyendo el pan también. Y luego de eso, ¿verdad? Luego del cambio del pan, los sacerdotes podían comer. Hoy en día, este pan representa la palabra, nuestro alimento espiritual. Al recibir la luz de ese candelabro hacia la palabra, es que viene la revelación del Espíritu Santo a mi vida. ¿Sí? Yo puedo leer lo de Zacarías, pero ¿qué fue lo que me pasó con el tema de Zacarías? Estaba orando, estaba pidiéndole perdón a Dios por mis faltas, mis pecados, y me acordó del pasaje de Josué. Cuando me acuerdo del pasaje de Josué, yo no recuerdo en qué libro estaba y enseguida viene a mi mente, él me dice, Zacarías. Yo, ok, empiezo a revisar Zacarías y me doy cuenta que prácticamente lo que estaba haciendo en el momento que estaba orando, su respuesta es, estoy cambiando tus vestiduras por vestiduras blancas, vestiduras nuevas. Entonces, fíjense, no es nada más la palabra, sino que venga el Espíritu Santo y tome de esa palabra, que es viva, es eficaz, y la pueda introducir en tu espíritu, para que haya una transformación.
A eso se le conoce como rema. Hay tres cosas súper importantes al momento de leer la palabra. Es un método de estudio, se llama método inductivo. A ver si les consigo una imagen por acá para verla. El método inductivo consta de tres partes. Sí, a ver si está un resumen por acá. No lo veo. El método inductivo, ¿en qué consiste? En primer lugar, ¿qué dijo Elohim? ¿Qué dijo el Padre? O sea, que está explícitamente escrito en la palabra. Sí, vamos a un ejemplo, vamos a Levítico 19, cuando la aplicación quiera. Al libro de Levítico, capítulo 19, verso 1. ¿Sí? Habló Yahweh a Moisés diciendo, excelente. ¿Qué le dijo Yahweh? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán porque soy santo, dice Yahweh vuestro Elohim. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo, mis shabbats, guardarán. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. ¿Qué está diciendo Yahweh? Fácil, sean santos porque yo soy santo. Eso fue lo que dijo, literalmente. Ese es el primer paso del método inductivo. El segundo paso es, ¿qué significó eso para el pueblo? ¿Qué significó? Bueno, tengo que apartarme, y está acá abajo. No se volverán a los ídolos, no harán para ustedes dioses de fundición, ni de plata, ni de oro, ni de yeso, ni de madera, porque eso lo digo yo, Yahweh, su Elohim, Jehová su Dios. Eso es lo que él está diciendo. ¿Qué significó para el pueblo? Hey, tengo que dejar de adorar ídolos, tengo que apartarme de fornicación, de inmundicia, de idolatría. Eso es lo que significó para el pueblo lo que él dijo. Ahora, ¿cómo lo puedo aplicar hoy a mi vida? Es el tercer paso. Entonces tenemos, ¿qué dijo Dios? ¿Qué significó eso para el pueblo? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Yo no puedo llegar al tercer paso, ¿cómo lo aplico a mi vida? Si no he hecho el primero y el segundo. Porque caigo en errores. ¿Cómo en errores? ¿Cuántas veces no se ha utilizado mal el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ok, lo que siempre respondo, muérdete el codo. No te puedes morder el codo. Entonces no podemos sacar un versículo de contexto y usarlo cada vez que a mí me provoque como yo quiera. Cuando Pablo habló y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él estaba diciendo algo antes. Él estaba diciendo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Ahora todo lo puedo en Yeshua, el Mesías, que me fortalece, que me da la fuerza. Está hablando de sustento, está hablando de dificultad, está hablando de escasez. Que no importa si tengo mucho, tengo poco, yo todo lo puedo en Él. O sea, Él me va a sostener. Esa es la interpretación correcta, no porque yo lo diga, es porque está dentro del contexto. Y así es que se debe estudiar la palabra para minimizar mucho los errores de interpretación. Sacar versos de contexto y aplicarlos como a mí me provoque porque suena bonito o porque es a mi conveniencia. No es así, siempre tenemos que ir al contexto. Entonces, ¿qué nos venden hoy en día en este evangelio de la prosperidad? Que tú vas a ser rico de la noche a la mañana porque eres un príncipe, una princesa de Dios y tú tienes que ser rico. Eso es falso. Pablo mismo pasó necesidad y él mismo lo dice. Y él dice, todo lo puedo en Yeshua, el Mesías, que me fortalece. Entonces, ese es el problema. Y ahora imagínense cuántas congregaciones no están predicando un falso evangelio, un evangelio satánico, y están malditos, no porque yo lo diga, lo dice la palabra. El que venga con otro evangelio es maldito, es anatema. Están malditos porque predican un evangelio falso por sacar. Entonces, es delicado. Por eso siempre tenemos que ir al contexto. El rema es lo último. O sea, yo tengo que entender qué dijo Dios, qué significó para el pueblo en ese momento y ahora cómo puedo aplicarlo a mi vida. Es el rema. Para aplicarlo correctamente tengo que conocer los primeros dos, ¿no? Porque si no,
hago un desastre. Y otro utensilio que estaba en el lugar santo era el candelabro de oro. Como les decía, era lo único que le daba luz al lugar santo. Y representa esa necesidad y esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en sus 7 manifestaciones. Acá luché toda la tarde con la inteligencia artificial y me hizo uno de 9 brazos. Pero realmente es de 7. Isaías 11:2 habla de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Isaías 11, verso 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. ¿Sí? Y comienza a describirlo: espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Yahweh. Son 7 manifestaciones del espíritu. ¿Sí? Por eso es que el candelabro tiene 7 brazos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo también? O el Ruach HaKadosh, que es su nombre, nos lleva a producir frutos: paciencia, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre, todo. Todo ese fruto nos lleva, nos permite producirlo con su ayuda. Pero obviamente tengo que estar lleno. Yo tengo que estar lleno del Espíritu para poder dar fruto. Eso representa el candelabro dentro del lugar santo, iluminando siempre la mesa del pan de la proposición. Y por último, el altar del incienso. No tiene nada que ver con el incienso que venden por ahí, no. El altar del incienso eran unas especias preparadas y no preparadas por cualquiera. Yo no puedo agarrar y hacer un incienso. A una gente se le ocurrió hacerlo y el Señor los cortó porque no les correspondía, y eso es muy santo y no cualquiera viene a hacer lo que quiera. Y ese incienso tenía una preparación, ¿no?, de varios ingredientes. ¿Qué se hacía? Se quemaba 2 veces al día, y podemos ver la importancia de la oración. Porque ¿qué representa? La oración del creyente. El altar del incienso representa la oración. Dice Apocalipsis 8:4, y de la mano del ángel subió ante Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos. Representa el olor fragante de la adoración genuina a Elohim. Efesios 5:2 dice, y anden en amor, así como también el Mesías los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim como fragante aroma. Yahshua se entregó como ofrenda a Elohim y le dio adoración con su obediencia. Entonces representa esa oración y esa adoración que viene producto de la obediencia. Entonces, fíjense, son muchas cosas. Yo igual esto lo vamos a subir, se va a subir a YouTube, les puedo compartir las diapositivas. Pero son varias cosas que venimos mirando desde el principio, ¿no? El altar, sacrificio, mi corazón humillado delante del Padre, quebrantando el orgullo, la maldad, el pecado, poniéndole a Él todas las debilidades para que Él nos purifique. La fuente de bronce, entonces comenzamos a mirar la palabra y empezamos a ser limpios por la palabra porque es viva y es espíritu. Luego de eso, el estudio de la constante de la palabra, la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros y nuestras oraciones. Imagínense, esto se quemaba 2 veces al día. A veces pasamos días sin orar. Aquí está diciendo 2 veces al día. Es importante. O sea, hay algo importante en mantenernos en oración. Y luego de eso, cruzamos el velo y entramos a este lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Una sola cosa. Lo importante. La presencia de Dios. ¿Qué hay en el cofre? Les comenté que estaban la vara de Moisés y las tablas del pacto.
Y los querubines hacían como forma de que sostenían la presencia del Padre. Entonces, este realmente era ese lugar de encuentro de Dios con los hombres. Era también llamada Arca de la Alianza. La vara de Moisés había reverdecido y estaba en ese cofre reverdecido, o sea, era un pedazo de rama verde, o sea, con hojas y todo que no morían. Lo más importante, como les decía, es la presencia del Eterno. Todo se debe quedar afuera, o sea, cuando nosotros entramos delante de su presencia, todo debe quedar afuera. O sea, no es lo ideal entrar de repente pensando, ay, dejé montado un arroz en la cocina. No, lo ideal es apartar un espacio y estar delante de él, apagar teléfono, desactivar notificaciones, pasar tiempo con él. O sea, estamos delante de la presencia de él en el tabernáculo verdadero, en el celestial. Y son vestiduras espirituales, así como el sumo sacerdote tenía vestiduras especiales. Nosotros entramos a su presencia, puede ser con vestiduras blancas, vestiduras sucias, inmundas, no importa. Lo importante es que sea con un corazón humillado, para que si tenemos vestiduras sucias, si hay pecado, si hay iniquidad, si hay maldad, si hay cualquier cosa en nuestro corazón, que Él nos pueda ayudar y quitarlo. Regresamos prácticamente al Edén por su sacrificio. Es lo que el Padre anhela, que sea su presencia con nosotros como en el jardín del Edén. Volvemos a esa comunión que el Padre quiere con los hombres. Nosotros en la actualidad incluso somos ese tabernáculo. Hace años cuando leí esto yo decía, somos un tabernáculo con patas, o sea, la presencia del Padre ya está en los que hemos recibido el Espíritu Santo. Está en nosotros. Entonces, si yo soy un templo para Él, yo tengo que mirar cómo estoy yo al ser un templo. ¿Sí? Regresamos al Edén por su sacrificio, a la comunión que el Padre quiere con los hombres. Nosotros en la actualidad somos ese tabernáculo y nosotros mora la presencia del Padre. Pero ahora podemos hacernos estas preguntas que están acá. Dios, el Eterno, se sentirá cómodo en este templo. Estoy realmente parándole un al Padre en mi vida. El Padre, para proteger el Edén, colocó una espada de fuego alrededor de ese lugar, ¿no? Pero hoy en día también tenemos acceso solamente por medio de su palabra, por medio de Yeshua. Y obviamente si alguien intenta entrar en el Edén, esa palabra lo corta. Es necesario. Es necesario que la palabra corte y separe cosas en nosotros. Dice la palabra que la palabra del Eterno justamente hace eso, penetra y divide. La palabra es lo que hace que en nosotros podamos darnos cuenta de nuestra falta, de nuestro pecado y reconocerlo. De repente si alguien te lo dice, no lo reconoce. Pero si te lo dice el Padre directamente, en la misma palabra como es vida y espíritu, te redarguye. O sea, te dice, mira, sí, lo estás haciendo mal. Y ahí, dependiendo de la disposición de nosotros, nos proponemos a cambiar. Edén significa paraíso o placer. Si vida realmente está llena de placer, de gozo, de bendición, de shalom, completamente próspera cuando entramos a ese lugar de encuentro con Él. Es decir, cuando tenemos una comunión con Él. Nosotros recibimos de Él, obviamente, estar en su presencia es algo muy hermoso, pero también le damos placer al Padre con nuestra obediencia, nuestra gratitud, nuestra adoración, con nuestra fidelidad. Miren lo que dice en Mateo 3:17. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, dice algo muy bonito. Cuando Yeshua se estaba bautizando, él no necesitaba bautizarse, pero lo hizo en obediencia, se humilló, siendo él el que bautiza en fuego, él se bautizó en agua como cualquier mortal, se humilló por obediencia, y dice que después que él fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Elohim que descendía como paloma, en forma de paloma, sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínate que Dios diga esto de ti.
Y bueno, después lo que vino fue más tremendo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero ya estaba lleno del Ruach, del Espíritu. Entonces no, para él la tentación seguía siendo una tentación, pero no iba a ser vencido por la tentación, porque estaba lleno del Ruach. Entonces el Hijo amado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos llenos de su presencia, cuando vivimos quizás no en una obediencia perfecta, porque eso es imposible, pero sí con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Son como unos 5 puntos que anotaba por acá. Deben haber muchísimos más. Fueron los que anoté en ese momento. Y es preparar nuestro corazón para agradar solamente al Rey de Reyes. Prepararle un lugar para nosotros estar con Él. ¿Sí? De repente, no sé, en mi habitación voy a orar tal día, tal hora. No es algo que, es que no pude orar a las 10 y entonces me siento mal y soy un pecador. No, es simplemente hacerlo poco a poco. Somos de costumbre, somos de hábitos, pero nada más la intención de tener un lugar para hablar con Él ya dice mucho. Ofrécete como sacrificio agradable al Padre. Ama lo que Él ama. Esfuérzate por hacer realidad, pero los sueños de Dios. El Evangelio hoy en día es, Dios va a cumplir tus sueños porque tú eres lo más bonito, ¿no? Y Dios va a cumplir tus sueños. Tus sueños son importantes. Pero no, realmente bonito es cuando nosotros nos esforzamos por hacer realidad los sueños de Él. ¿Cuáles son sus sueños? La reconciliación de las personas con Él, predicar la palabra, enseñar, evangelizar, hablarle a otras personas de Él, serle obediente, buscar su presencia. Eso es como tal lo que Él anhela. Dice en Proverbios que el que gana almas es sabio. No dice el que predica, no dice el que enseña, no dice el que pastorea, no es que no sea sabio, pero tiene mucha más importancia para él el que gana almas. O por lo menos es de sabio, quizás. No estoy diciendo que ese ministerio sea más importante que los demás, porque todos son iguales. Apóstol, profeta, evangelista y maestro, todos son iguales. Ninguno es más que nadie. Pero el Padre, ganar un alma es rescatar a alguien de la condenación del infierno. Es lo que Él ama. Él dice, es amado, no recuerdo el versículo, pero dice, has amado y has aborrecido la maldad. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió el Dios tuyo más que a tus compañeros. O sea, depositó aún más sobre la persona que amaba lo que Él ama. Punto número 4, súper importante, subir al monte. Cuando el Padre le fue a dar el diseño a Moisés, le dijo, sube al monte, que te voy a hablar. En nuestro caso, subir al monte es arrodillarnos en su presencia. Padre, vengo a orar, a arrodillarnos en la cama, sentarnos, pero buscar su presencia, porque ahí es donde está el diseño de Él para nosotros. Ahí es donde Él nos va a mostrar también el modelo, su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. Si no subimos al monte, nos va a pasar como al pueblo. ¿Sí? Si no subimos, podemos terminar haciendo becerros de oro y poniendo la mirada en las cosas de este mundo. ¿Qué hizo el pueblo cuando Moisés se tardó mucho? Hicieron un becerro de oro. Hay algo tremendo, ¿no? Criticamos al pueblo. Ese pueblo de Israel sí era terco. Creo que somos peores, porque tenemos al Espíritu Santo. Ellos no lo tenían y aún así hicieron muchas cosas, obedecieron y todo el tema. Pero a veces somos peores que el mismo pueblo. Y no, nosotros podemos hacer becerros de oro del teléfono, de la opinión de la gente, de nuestro trabajo. O sea, podemos poner en primer lugar cualquier cosa, pero descuidamos la presencia del Padre. Entonces, eso es muy, muy delicado y es para tenerlo en cuenta. O sea, subir al monte y ir a su presencia en oración, hablando con Él, leyendo su palabra. Esa es la intención. El quinto punto es darle tiempo a Dios. ¿Sí? Para nosotros es algo muy difícil, de hecho algo de mucho valor porque no es renovable. El tiempo ya, si tú lo perdiste, lo perdiste.
Pero en este caso, pasar tiempo con Él es darle algo que no vamos a recuperar. O sea, el tiempo no se recupera. Y es también como un sacrificio, en el sentido no es que sea algo que nos cueste, pero es algo que le estoy entregando, es algo importante. Thank you. Nosotros tenemos, dice allí, un sumo sacerdote que nos mostró el camino. ¿Sí? Vimos en hebreo que el sumo sacerdote, Jesús, Yeshua, él entró no al tabernáculo terrenal, sino al celestial, una vez y para siempre, porque el sacrificio era perfecto. Si no hubiese sido perfecto, él tendría que entrar todos los años, pero entró una sola vez porque su sacrificio era perfecto. Y ya sabemos cuál es el camino para entrar a su presencia. José Miguel, tengo que hacer todo lo que dijiste. Digamos que no es algo tan estructurado, ¿no? No es que, bueno, como hoy de repente le respondí mal a alguien y siento que tengo orgullo en mi corazón, no voy a orar. No, anda como estés. Y así como Josué, con las vestiduras viles, sucias, acabo de pecar, acabo de hacer esto, no importa, anda. Mira cómo estaba Josué. O sea, no esperes estar bien para acercarte. Es como le escuché una vez a Dante Hebel, que es como que un enfermo diga, no, tengo mucha tos, estoy muy enfermo, no voy al médico, voy cuando me sane. No. O sea, la intención es ir como estés, pero ir y presentarte delante de Él. Él es el que te limpia, el que te sana, el que te restaura. Y ya Jesús, Yeshua, nos mostró el camino. Entonces podemos entrar por ese camino para estar delante del Padre. Eso está en Hebreos, que vimos la cita. Si mal no recuerdo, es Hebreos 4:12. 4:14. Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es una profesión. Vamos a ver qué dice acá. La palabra profesión viene de homología, del griego. Reconocimiento, profesar. ¿Sí? No es nuestra profesión de la que nos graduamos, sino lo que profesamos. ¿Sí? Retengamos lo que profesamos acerca de Él. O sea, retengamos nuestra fe, vayamos con fe, no perdamos la fe, sino que vayamos más bien con la fe en el Mesías, y nos podemos acercar al Padre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Jesús se compadece de nuestras debilidades. Dice, no tenemos uno que no se compadezca, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, que nos entiende, se compadece, nos comprende, pero Él no tuvo pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para el oportuno rescate. Fíjense el tema que tuvimos que mirar esta palabra, el significado, ¿no? Cuando vemos que sí, que es para nosotros profesión, pero cuando vemos el significado es otra cosa. Y importante, confiar en que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, o sea, alguien que intercede por nosotros, alguien que cuando yo fallo y fallo al mandamiento, cuando fallo a la voluntad del Padre, a su instrucción, a su enseñanza, a su dirección, Él está allí para entonces interceder por mí y comprender mi debilidad y ayudarme. Eso es importante, porque cuando se habla de Torah, la gente cree que uno está pretendiendo ser perfecto o que se olvidó de la gracia. No. La Torah es el mandamiento como tal que el Padre nos entregó para hacernos santificados, o sea, para apartarnos de lo que a Él no le agrada. Pero como somos seres humanos y podemos fallar, entonces está ese sumo sacerdote que es Jesús, Yeshua, diciendo, Padre, yo morí por Él, vamos a levantarlo y vamos a ayudarlo, que siga adelante.